buenos días a los asistentes a la sala de audiencias del Consejo de Estado y a los cibernautas que nos siguen en esta transmisión vía streaming a través de www.consejodestado.gov.co. Para nosotros es un gran honor reencontrarnos en una edición más de nuestro programa Consejo de Estado en línea de cara al país, la plataforma que ha puesto al alcance del ciudadano, los estudiantes y la comunidad en general las discusiones jurisprudenciales que más impactan el trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esta, nuestra última emisión del año 2016, nos acompaña la magistrada auxiliar de la sección cuarta del Consejo de Estado, Patricia Fellet Palomares, quien nos hablará sobre bloque de constitucionalidad y género. La magistrada Fellet es abogada, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Público y magíster en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ante organismos y cortes internacionales. Ha dedicado su vida profesional a la rama judicial, ha sido escribiente, auxiliar judicial, secretaria general de tribunal, jueza administrativa, magistrada de tribunal y en la actualidad es magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Además, es autora del blog www.elderecholive.blogspot.com, que por supuesto los invitamos a visitar. A los cibernautas les recordamos que pueden seguir también los pormenores de esta videoconferencia a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @Consejo de Estado. No olviden que por esta misma vía pueden formular sus preguntas que resolveremos al final de la intervención de la doctora Fellet. Lo mismo al público que nos acompaña hoy en el Consejo de Estado, pueden formular sus preguntas a través del escrito. Sin más preámbulos, los dejamos con la magistrada auxiliar Fellet Palomares. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero presentar en primer lugar un saludo muy cariñoso, muy cordial a los jueces, juezas, magistrados, magistradas del país que me están viendo y escuchando hoy, a la comunidad jurídica en general, estudiantes, abogados y a las personas que por diversos motivos están en audiencia. Quiero hablarles un tema pues como muy actual que me gusta mucho y que pienso que es importante para la judicatura del país, y es el bloque de constitucionalidad y género. Les voy a contar de manera muy sencilla, como es como mi forma de presentar las cosas, unas consideraciones que he escrito sobre el tema. Quiero contarles en primer lugar que recientemente el periódico El Tiempo presentó el resultado del estudio relacionado con la violencia contra la mujer. Ahí se advierte que en Colombia, en el año 2014, 17.996 mujeres denunciaron ante Medicina Legal ser víctimas de abuso sexual. Son hartas, ¿cierto? De esas, 15.217 eran menores de 18 años, que ya es grave. Y sin embargo, de esas, 1.756 tenían menos de 4 años de edad. Un panorama un poco desalentador. En el año 2016, la apoderada judicial de la Secretaría de Gobierno de Bogotá argumentó en el juicio que Rosa Elvira Celi fue culpable de su propia violación y que, por ende, ninguna responsabilidad jurídica podía atribuirse a esa entidad. El periódico BBC Mundo reportó el caso con el titular: Colombia, la mujer a la que responsabilizaron de su propia violación, empalamiento y asesinato. Elena Albiar García, doctora en Derecho Económico y Género de la Universidad de Harvard, es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en el artículo Políticas de Paridad de Género en Colombia, Avances y Retrocesos del año 2015, se preguntó por qué en Colombia todavía existe una importante inequidad de género, a pesar de la gran cantidad de leyes que buscan empoderar a la mujer. Pues bien, la investigación concluyó que más allá de promover reformas legales y constitucionales, que por supuesto también son importantes, es necesario que el Estado colombiano enfoque sus esfuerzos en hacer un seguimiento a esas leyes y reglamentos que expide y que están vigentes, y en lograr una interacción real y efectiva
entre los diferentes actores encargados de materializar la política pública sobre equidad de género. Y los anteriores no son datos menores. Lastimosamente, son la muestra de que se conservan prácticas violentas en contra de la mujer. Como se sabe, las mujeres han sido históricamente discriminadas en todos los ámbitos de la sociedad. Y aunque con el paso del tiempo se ha avanzado en la protección de sus derechos para estar en las mismas condiciones que los hombres, es claro que aún no existe una auténtica equidad de género. Las normas que prohíben las prácticas violentas y discriminatorias por razón de género siguen siendo insuficientes si antes no tomamos conciencia de la grave problemática. Es decir, primero hay que hacer un cambio cultural. Ustedes saben, los cambios culturales pues no son fáciles, son lentos, pero pues hay que hacerlos. La discriminación en razón del género y la violencia contra la mujer son una realidad en Colombia, que genera graves violaciones a los derechos humanos. Esos fenómenos se han agravado en el contexto del conflicto armado, que parece estar llegando a su fin. De hecho, creo que hoy se firma el último acuerdo. Puesto que las mujeres han sido víctimas de crímenes atroces como la violación, el embarazo y abortos forzados y otro sinnúmero de crímenes que son aberrantes y que no solo atentan contra la dignidad, sino contra la propia vida. La guerra, además, ha impedido que las mujeres ejerzan sus derechos y, en cambio, ha perpetuado el equivocado paradigma de que la mujer solo debe cocinar y lavar y planchar y arreglar la casa. Esto es, que solo debe encargarse de labores domésticas y del cuidado de la familia, que por supuesto son importantes, pero que no son exclusivamente del resorte femenino. Que las demás, dice la cultura, son labores propias del hombre, que son del género fuerte, se supone. Aún pervive este pensamiento equivocado, lamentablemente. Justamente por eso muchas mujeres no han recibido una educación básica, no son propietarias de bienes inmuebles y, por supuesto, no participan en política, entre otras cosas. Lograr la debida protección a la mujer y sancionar la violencia de género es responsabilidad de todos los funcionarios y funcionarias públicas. Por eso, los jueces deben trabajar decididamente para sancionar las conductas que atenten contra la dignidad de la mujer. El juez cumple una importante función a la hora de generar un cambio cultural en la sociedad, para que las mujeres no vuelvan a ser violentadas impunemente, para que no sean utilizadas como arma de guerra, para que de una vez por todas se les permita ejercer plenamente sus derechos. Fíjense cómo una sentencia judicial que sanciona una conducta contra la mujer se convierte en un ejemplo para que los violentadores no vuelvan a cometer los mismos hechos. El juez sí es importante para cambiar culturalmente una sociedad, porque las sentencias relatan la memoria histórica de lo que está pasando en determinado contexto social, cultural, político. A propósito de la violencia contra la mujer, mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la ONU en 1999. El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Por eso se escogió esa fecha. El color de esa fecha, de la conmemoración, es el color naranja, que simboliza que el cambio de un ciclo y el inicio de uno nuevo según varias culturas del mundo. Por eso ese día se iluminan los edificios públicos de ese color y se utilizan distintivos de ese color. Los invito pues a que participen en ese día poniéndose algún distintivo de color naranja. Eso es mañana. Bueno, para proteger a la mujer, Colombia cuenta con las herramientas jurídicas importantes en el campo internacional y nacional. Y a eso es precisamente, ya como entrando en materia, a lo que voy a referirme hoy. Les voy a presentar un panorama general de la normativa sobre derechos humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad y les voy a mostrar cómo con esa normativa y la interpretación que de ella han hecho los organismos especializados, los jueces pueden proteger los derechos de la mujer. Sobre los derechos humanos se han dicho muchas cosas, desde que son los inherentes al ser humano por el solo hecho de ser persona,
hasta que son una dádiva sagrada. Sin embargo, pues eso no es tan cierto, pues los derechos humanos, si bien tienen un rango supralegal, es decir, que están por encima de la ley, para que sean exigibles deben estar reconocidos por el ordenamiento jurídico y luego, pues, concedidos por el juez. En efecto, si los derechos humanos fueran solo inherentes a la persona, no hubiese sido necesario luchar para lograr su reconocimiento. Sí, luchar por el reconocimiento de los derechos humanos no ha sido fácil. No son tan inherentes como se cree. Por ejemplo, no fue sencillo que se aboliera la esclavitud, que se reconociera que todos los seres humanos somos iguales, que se lograran las reivindicaciones de las que hoy gozan los trabajadores, que la mujer pudiera votar y participar en política. En fin, todo ese catálogo de derechos humanos surgió de grandes luchas, de grandes revoluciones. Hay conflicto, lágrimas y sacrificio de vidas de por medio. Recuerden cómo en Colombia han sido asesinadas muchas personas por proteger o por luchar contra las violaciones a los derechos humanos y por pretender lograr reivindicaciones en estos ámbitos. Por ejemplo, la conmemoración del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, se conmemora la muerte precisamente de muchas mujeres por pretender luchar por sus derechos. Les cuento esto porque a las nuevas generaciones muchas veces les parece normal y obvio, por ejemplo, que la mujer pudiera votar, sin recordar que eso no fue fácil, que costó mucha movilización social. Y les cuento eso también para que no se olviden que la movilización social es muy importante, que la movilización social es la que ha logrado que se generen políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, en Colombia, en la Constitución de 1991, en los artículos 11 a 82, se incluyó todo un catálogo de derechos humanos y se crearon además importantes mecanismos de protección, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y la acción popular. Adicionalmente, la Carta Política convirtió a todos los jueces en jueces constitucionales, esto es, en juez con plena competencia para reconocer y conceder derechos. La Corte Constitucional, que encabeza la jurisdicción constitucional, es una institución digna de mostrar ante el mundo, pues no solo vigila la supremacía de la Constitución, sino que han cumplido una invaluable labor en materia de progresividad de derechos humanos. Pero eso no es todo. El artículo 93 de la Carta señaló que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Por eso se adoptó la doctrina del llamado bloque de constitucionalidad, que en palabras sencillas significa que los tratados de derechos humanos ratificados por el Congreso también hacen parte de la Constitución, esto es que están incorporados en el ordenamiento interno, con rango constitucional. Entonces, cuando se habla de derechos humanos y sus mecanismos de protección, es obligatorio, pues, tener en cuenta los tratados de derechos humanos de los que el país hace parte. Bueno, ahí hay varias teorías en sentido lato, en sentido estricto, que no se las voy a comentar por ahora por el tiempo, para que las revisen en alguna oportunidad si tienen interés en el tema. A nivel internacional existen dos sistemas de protección de los derechos humanos. El primero se conoce como el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el segundo responde a los denominados sistemas regionales. El sistema universal es el que está manejado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que inició con la Declaración Universal de los Derechos Humanos e instituyó varios órganos de protección, unos convencionales creados por tratados entre países y otros no convencionales creados por la propia ONU. Dentro de los no convencionales están la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, conocida como ACNUR, y el Consejo de Derechos Humanos. Los dos primeros pues tienen oficinas en Colombia. Por su parte, los órganos convencionales son los creados en virtud de tratados entre países, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Cada tratado de los que les he mencionado creó un comité para que vigile el cumplimiento del pacto y decida además las peticiones individuales sobre violaciones a los derechos humanos que al respecto le presenten, o sea, sobre cada tema de cada comité, a excepción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no admite peticiones individuales. En la ONU, entonces, se puede solicitar la protección de los derechos humanos de dos formas: a través del Consejo de Derechos Humanos, organismo no convencional, con el envío de informaciones relacionadas con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en determinado país y tema, para que inicie los procedimientos del caso, que allá se llaman el 1503 y 1235, y por medio de peticiones individuales a los comités que les mencioné anteriormente, órganos convencionales de protección de los derechos humanos según el tema de que se trate la vulneración. Es importante resaltar que Colombia solo ha aceptado competencia del Comité de Derechos Humanos, es decir, el que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. En materia de género, que es lo que me interesa destacar, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos cuenta con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y su comité. Esa convención busca eliminar la discriminación contra la mujer y crea obligaciones a los estados para que, por ejemplo, las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los procedimientos judiciales, se tomen medidas especiales que eliminen los patrones socioculturales relacionados con la maternidad como impedimento para el desarrollo de la mujer, o para que tengan libertad para decidir sobre sus libertades familiares y matrimoniales. Bueno, esa convención es larga, también los invito a que la revisen al detalle. Ahora, esa convención, aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981, hace parte del bloque de constitucionalidad, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-355 y C-667 de 2006, posición reiterada en la sentencia T-878 de 2014. Y aquí debo hacer una precisión. A mi modo de ver, la interpretación que el comité que vigila la CEDAW haga de la normativa de ese tratado también hace parte de la Constitución. Hay que recordar que las normas sobre derechos humanos son abiertas y por ende requieren de la interpretación del organismo especializado para darles alcance, como sucede en Colombia con la Corte Constitucional, que ha delimitado y dado alcance a derechos genéricos y amplios, como por ejemplo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Sin embargo, la Corte Constitucional no ha sido enfática aún en darle ese alcance a las interpretaciones de los tratados. Esto es, no ha reconocido del todo el carácter vinculante de esas decisiones, pues sobre el tema dicho, por ejemplo, en la sentencia C-355 de 2006, les voy a leer textualmente: la jurisprudencia de las instancias internacionales constituye una pauta relevante para la interpretación de los enunciados normativos contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Cosa diferente, atribuirle a dicha jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad. Eso es lo que dijo la Corte en el 2006. Pues, como les digo, a mi modo de ver, pues como mi personal, esas interpretaciones sí son importantes y sí harían parte del bloque porque le dan alcance a una norma jurídica abierta, que en general son las normas sobre derechos humanos. Por su parte, los sistemas regionales se crearon por grupos de países generalmente según su ubicación geográfica, por lo que existe el sistema europeo, el sistema árabe, el sistema africano y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos al que pertenece Colombia. Sobre el sistema interamericano de derechos humanos se puede decir que en el marco de la OEA, Organización de Estados Americanos, se suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que creó los órganos de protección interamericana, la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión, que es el órgano político y cuasi judicial del sistema, se encarga de vigilar el cumplimiento de la Convención Americana y sus dos protocolos adicionales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención de Belém do Pará,
o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir la discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana contra el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Además, la Comisión se encarga de revisar en los países de su competencia la situación de derechos humanos y de recibir las quejas individuales contra los Estados, investigarlas, estudiarlas y, si es del caso, enviarlas a la Corte Interamericana para que adelante el proceso respectivo. Finalmente, puede ordenar medidas provisionales. Por su parte, la Corte Interamericana se constituye como el órgano judicial del sistema interamericano, que analiza y falla los casos sometidos a su competencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la facultad, además, la Corte de decretar medidas cautelares. En consecuencia, al sistema interamericano se puede acceder por solicitud individual ante la Comisión Interamericana, que decide qué casos llegan a la Corte Interamericana, pero también se puede solicitar medidas provisionales ante la Comisión y medidas cautelares ante la Corte. Entonces, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para temas de género en general, en específico de mujer, está la Convención de Belém do Pará o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Esa convención busca eliminar toda forma de violencia contra la mujer, que se da, por ejemplo, en el ámbito doméstico o por la imposibilidad de que las mujeres puedan acceder a los derechos civiles, económicos, políticos y culturales libremente, o también por la violencia de la que son víctimas a causa de los patrones estereotipados o basados en subordinación o inferioridad. Quiero contarles que la sentencia C-754 de 2015 aceptó de manera tácita que la Convención de Belém do Pará hace parte del bloque de constitucionalidad. La Corte en algunas ocasiones en este tema de bloque lo dice expresamente, esto hace parte del bloque. En otras no lo dice, pero acepta tácitamente que esas normas hacen parte del bloque, pues según lo que uno lee en la ratio decidendi de esas sentencias. Por lo anterior, consagra que es un deber del Estado, entre otros, la Convención de Belém do Pará, crear mecanismos judiciales que aseguran a la mujer un efecto de resarcimiento, reparación del daño, lo que debe interpretarse según el concepto de la reparación integral. Dice además que en casos de violencia intrafamiliar o sexual, los jueces de la República deben tener extrema cautela al culpar a la víctima por lo sucedido y nunca deben valorar asuntos como la vestimenta de la víctima o la posición emocional o moral. De lo contrario, estarían revictimizando a la mujer y violando sus derechos fundamentales. Los invito también pues, a que le den una leída a esta Convención de Belém do Pará, todas las personas que están escuchando esta charla. Es importante tener en cuenta que a los sistemas universal y regional solamente se puede acceder cuando en el propio país no se protejan los derechos humanos vulnerados mediante su sistema judicial interno. Por eso se dice que los sistemas internacionales son sistemas complementarios. Por eso hay la responsabilidad que tienen los jueces y las juezas para aplicar estas normas y evitar pues, sanciones internacionales al Estado colombiano por omisión en protección de derechos fundamentales. Sin embargo, si bien los sistemas son complementarios, la normativa, como hace parte del bloque de constitucionalidad, también se aplica en el derecho interno. Es necesario destacar además que los jueces sí deben aplicar la técnica del control de convencionalidad como una nueva forma de aplicar el derecho. ¿De qué se trata el llamado control de convencionalidad? Como se sabe, la Constitución política es la norma fundamental, es decir, que todas las demás normas, ley, reglamento, deben estar acorde con la norma fundamental. Para controlar que esto sea así existen pues, varias vías. La primera, demandar la norma por inconstitucional, y la segunda, aplicar la excepción de inconstitucionalidad, que no es otra cosa que preferir la aplicación de la Constitución cuando existe incompatibilidad entre esta y cualquier otra norma jurídica, como lo ordena el artículo 4 de la Carta.
La excepción de inconstitucionalidad debe ser ejercida por los jueces y por cualquier autoridad. Bueno, pero eso todos lo sabemos. Sin embargo, lo que no recordamos es que no solo es necesario que los jueces apliquen la excepción de inconstitucionalidad, sino también que utilicen la técnica del control de convencionalidad. Desde luego, que utilicen el control de convencionalidad en temas de género, pues la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén do Pará hacen parte del bloque de constitucionalidad, justamente por el bloque de constitucionalidad. En la sentencia Monacida Arellano versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, la Corte sentó su posición jurídica en el sentido de considerar que los jueces internos de los países que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, entiéndase que también los demás instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, incluida la Convención de Belén do Pará, al emitir sus fallos deben no solo hacer una revisión de las normas de su país, sino también de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, para verificar si éstas son compatibles con la protección internacional de los derechos humanos que plasma la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les cuento que en el Sistema Europeo de Derechos Humanos también se aplica la misma lógica. Esto quiere decir que cuando exista alguna incompatibilidad entre el derecho interno, constitución, ley y reglamento, con la Convención Americana, se deben aplicar preferentemente las normas convencionales. Para concluir, se puede afirmar sin duda que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará y las interpretaciones, a mi juicio, que de esas convenciones fija el Comité que protege la CEDAW y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos se aplican en el orden interno con rango constitucional por el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, los jueces deben hacer el control de convencionalidad de esos instrumentos internacionales y aplicar de manera preferente esas convenciones y las interpretaciones fijadas en casos particulares que deciden sobre la violación de derechos humanos. Entonces, jueces, tenemos las herramientas jurídicas en las manos para contribuir con la erradicación de toda forma de violencia por razón de género, en especial cuando está involucrada la mujer. A utilizarlas, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Felled. Aquí tenemos algunas preguntas de los cibernautas. La primera, ¿instrumentos internacionales han sido suficientes para que se tomen decisiones políticas de acciones afirmativas a favor de las mujeres? Pues en Colombia se han estipulado ya pues bastantes normas que protegen a la mujer y que crean acciones afirmativas para que en un caso de desigualdad el juez como que tome partido un poco a favor de evitar la discriminación. Sin embargo, a mi juicio, aplicando el bloque de constitucionalidad, aplicando esas dos convenciones que les he mencionado, pues sería suficiente para que un juez en determinado caso, sobre todo en acciones de tutela, pueda plantear o pueda utilizar esas acciones afirmativas. Yo pienso que en Colombia la Corte Constitucional y normas como el feminicidio o la ley contra la violencia, pues ya han hecho suficiente, pero a mi juicio sí, la doctrina constitucional y la normativa constitucional sería suficiente. A propósito de ese pronunciamiento suyo, en el caso de Colombia, ¿considera que el endurecimiento de penas sirve para prevenir la violencia contra la mujer? Bueno, es que ahí es complicada esa pregunta, porque es que me tocaría hablar de la función de la pena, ¿no? Si la función es resocializadora o castigadora. No sé hasta qué punto tocaría hacer un estudio pues como criminal sobre el tema. A mi juicio son más importantes los cambios culturales, ¿no?
para la protección para evitar la violencia contra la mujer. Cambios culturales que partirían de una adecuada educación desde la niñez, cambios culturales de la forma de pensar de hombres y mujeres. Aunque las normas son importantes y las sentencias de los jueces muchas veces, como les dije en la charla, producen cambios culturales, pienso que no es el endurecimiento de penas, sino más bien la utilización de las ya existentes y la aplicación de las ya existentes a casos concretos para que la sociedad lea en una sentencia judicial, bueno, si se hace esto, tengo esta consecuencia jurídica. De pronto, con la aplicación real de la normativa existente sería suficiente. También nos preguntan, ¿a los órganos judiciales les ha tocado interceder para que se cumplan esos compromisos y cómo? ¿Perdón? ¿A los órganos judiciales les ha tocado interceder para que se cumplan esos compromisos y cómo? Pues los compromisos internacionales, no sé si se refiere a los compromisos internacionales, me imagino que sí. Pues, a ver, les cuento que la Comisión de Género de la rama judicial está haciendo una labor muy importante para dar a conocer la importancia de aplicar el enfoque de género en las decisiones judiciales. Esta charla que he dado hoy y otras muy importantes que han dado magistrados de alta corte, lo que han hecho es hacer que los jueces tomen conciencia de la importancia de que la mujer sea protegida en las sentencias judiciales y de que se aplique ese enfoque de género. Claro que la labor del juez es importante, no sé cómo interceder no sé si interceder, pero sí el juez debe aplicar las normas existentes, que en muchas ocasiones no las aplica porque no ve el enfoque de género en determinado caso, no ve que ese caso sea como un caso para aplicar el enfoque de género. Muchas veces se sabe la normativa, se conoce las obligaciones, pero ya al aplicar el caso concreto, de pronto por las afugias del tiempo o por sacar el caso, o por, no sé, a veces se nos olvida que debemos darle enfoque de género pues a esas decisiones. Por eso les reitero, la Comisión de Género está haciendo una importante labor a través del país con los conversatorios regionales, precisamente capacitando a los jueces en este tema y haciéndoles entender que deben dar prelación a la protección de la mujer en las sentencias. Doctora Patricia, otra inquietud de un cibernauta. A pesar de que existe una mayor conciencia acerca de la prevención de la violencia contra la mujer, ¿por qué cree que se siguen presentando casos tan aberrantes como el de Rosa Elvira Cele? Por eso les dije antes, es decir, si no cambia la cultura es muy difícil que una norma pueda hacer cambiar las cosas. El cambio cultural exige desde educación hasta concientización pues, de todas las personas, hombres y mujeres. Yo pienso que las políticas públicas que está haciendo el Gobierno Nacional y que también estamos haciendo a través de la Comisión de Género son importantes para que la gente se concientice del tema y de pronto las personas violentas, los violentadores de la mujer, pues tengan como en conciencia que si se comete un acto aberrante contra una mujer van a tener una consecuencia jurídica y que eso no sea aceptado pues como algo normal por la sociedad. Hay muchas situaciones que contribuyen a la violencia de género, ¿no? Incluso las propagandas de televisión, la música, hay muchas situaciones que de pronto hacen pensar en los niños, en las personas, que violentar a la mujer es normal o que la mujer es un objeto o un objeto de deseo. Bueno, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Insisto, el cambio cultural es lento y paulatino, pero pues hay que trabajar en eso. Una última pregunta que nos llega aquí, ¿cómo evitar que los agresores terminen sin ser sancionados alegando problemas mentales? Bueno, no soy experta en derecho penal, ¿no? Porque mi fuerte es el derecho administrativo y los derechos humanos, pero pues ahí sí, no sé, en cada caso pues el juez determinará según las normas y las pruebas cuál será la sanción penal de los infractores de la ley penal, ¿no? No sé cómo más responder esa pregunta.
Doctora Patricia Fellez, muchas gracias por acompañarnos y hasta aquí Consejo de Estado en Línea de cara al país. Esta es nuestra última edición del 2016 y nos veremos en el 2017 con nuevos temas de interés para la comunidad jurídica y la comunidad en general. Gracias.